continuación vamos a ver el uso de la estructura repetitiva for para crear sumatorias. Aquí tenemos varios ejemplos planteados. Vamos a mirar algunos de ellos. El primero nos dice que haga una sumatoria desde r igual a 1 hasta 100 y vaya generando los términos 4 por r, ¿sí?, hasta llegar a 100. ¿Cómo haríamos eso en Python? Pues como sabemos, vamos a tener una sumatoria. Este símbolo indica que es sumatoria, por lo tanto, vamos a crear una variable que se va a llamar sumatoria y esta variable debe empezar en 0 para ir guardando el acumulado de la suma. Para representar esa sumatoria, entonces vemos que la sumatoria tiene una variable r, nos dice que r empieza en 1 y va a llegar hasta 100. En Python, eso lo representamos con un for r en el rango de 1, y para que llegue a 100 le incrementamos un 1 acá, es decir, aquí colocamos 101 y le decimos que va a ir de 1 en 1. ¿Cómo se van a ir generando los términos de la sumatoria? Pues cada término va a ser igual a 4 por r y el resultado de esto es lo que él va a ir imprimiendo. Dentro del mismo ciclo vamos a ir haciendo el acumulado de la suma, que va a ser la variable sumatoria que empieza en 0, pero le vamos sumando el término, es decir, el resultado que nos dio acá. Cuando sale el ciclo, pues va a imprimir el resultado de toda la sumatoria. Bueno, este ejercicio lo dejamos para que ustedes lo verifiquen por ser un poco más simple que el C. Al C sí lo voy a explicar y vamos a hacerle, pues voy a mostrar el código, cómo corre y bueno, vamos a ir mirando poco a poco. Bueno, pasemos al C. El C, este es muy similar, el B es muy similar al A, por eso no lo voy a mostrar. Aquí hay una multiplicación de I por I más 1. Pasemos al C. El C nos dice que debemos hacer una sumatoria que va a ir desde I igual a 1 hasta 3. Acá hay un valor ya especificado y en esta vemos que los términos que se van generando, pues hay una división. 5 menos I dividido I al cuadrado más 1. Entonces, ¿cómo generamos esto en Python? Pues debemos hacer un for también que vaya en el rango de 1. Como queremos que llegue hasta 3, entonces acá colocamos 4. El numerador aquí va a ser igual a 5 menos i. Miremos que el numerador, entonces creamos una variable numerador para almacenar la resta de 5 menos i. Y creamos otra variable denominador para almacenar lo que va a ir en el denominador, que es i al cuadrado. Eso lo podemos representar como i por i más 1. El término va a ser igual a la división del numerador por el denominador, ¿sí? El término sería pues todo este resultado de esta división. Digamos, ese es el término que se va a ir generando. Si queremos imprimir la sumatoria, pero no queremos imprimir el resultado de la división, sino que queremos mostrarlo con el formato numerador sobre denominador, que es como aparece en la diapositiva anterior, pues le colocamos un print, le decimos que imprima la variable numerador y coma, y entre doble comillas escribimos el símbolo de división para que nos aparezca tal cual el simbolito por pantalla y luego imprima el denominador. De igual manera va haciendo la suma y cuando sale del ciclo va a mostrar el resultado de la sumatoria. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo ya desarrollando todo el programa siguiendo la metodología que hemos venido trabajando en el curso. Dice, haga un programa en Python que permita o que pregunte al usuario un número de estudiantes de un curso y para cada estudiante pues va a ir pidiendo su nombre, ¿sí? Y la idea es que al final me muestre el listado de todos los nombres, ¿sí? Cómo crear un listado. O sea, él va a leer cada uno de los nombres ingresados y al final me los muestra como una sola cadena de texto. Entonces, siguiendo la metodología, el primer paso pues es analizar qué necesitamos conocer, pues la cantidad de estudiantes y el nombre de cada estudiante que se va a ingresar. Esto lo representamos en la variable cantidad de estudiantes y nombre de estudiantes respectivamente. ¿Qué queremos mostrar? Pues el listado de todos los nombres de los estudiantes unidos como en uno solo, para lo cual vamos a usar una variable de tipo texto, la vamos a llamar listado de estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usando el para, vamos a crear un ciclo que vaya desde 1, ¿sí?, hasta esa cantidad de estudiantes. Debemos pedir dentro de ese ciclo el nombre de cada estudiante, lo vamos a leer en la variable nombre estudiante y vamos a ir concatenando, ¿sí? El operador más
cuando trabajamos con cadenas de texto, nos sirve para unir cadenas de textos. Entonces aquí vamos a hacer el acumulado de todos esos nombres. Entonces en la variable listado estudiante, esta variable pues cuando hagamos el código la debemos inicializar en vacío y en ella se va a ir guardando cada uno de los nombres que se van a ingresar. Bueno, el programa en Python sería, como se muestra, definimos la función, vamos a llamar listado, pedimos el nombre de estudiante dentro de la función, lo convertimos a entero, declaramos la variable listado de estudiantes que va a empezar en vacío, siempre debe empezar en vacío porque vamos a hacer el acumulado de algo, entonces necesitamos que la primera vez eso valga vacío, así como cuando hacemos sumatorias de números y la variable en la que guardamos la sumatoria debemos inicializarla en cero. Bueno, entonces en este caso el for va a ir en el rango, o la variable i va a ir en el rango desde 1 hasta la cantidad de estudiantes más 1. Acá le colocamos más 1 porque como necesitamos que lo haga hasta esa cantidad de estudiantes, entonces aquí le incrementamos para que Python al restar, pues reste un 1. Para dentro del ciclo, entonces vamos a pedir el nombre del estudiante y como acá estamos, bueno, acá no puse comitas sino el más, esto es para que me diga ingrese el nombre del estudiante 1, luego diga ingrese el nombre del estudiante 2 y así sucesivamente. Entonces, como quiero mostrar el valor de la variable i, pero y es un entero, pues no lo puedo unir con el más, sino que debo convertir ese entero a str. Str es una función de Python que nos convierte un dato a tipo string o tipo texto para permitirlo unirlo en una sola cadena, que es la cadena que quiero mostrar. Bueno, entonces, cuando el usuario ingrese ese nombre va a quedar guardado en la variable nombre estudiante y en esa variable es la que voy a unir con listado de estudiantes, de tal manera que cuando salga del for, por fuera imprimo todo el listado de estudiantes. Vamos a ver cómo se ejecuta el programa. Bueno, aquí tenemos el código en Python, tenemos la función llamada listado, donde se va a pedir la cantidad de estudiantes. Lo leemos en la variable cantidad de estudiantes, inicializamos listado de estudiante en vacío, hacemos un for que va desde 1 hasta cantidad de estudiantes, aquí colocamos más 1 para que llegue hasta cantidad de estudiantes. Dentro del ciclo pedimos el nombre del estudiante y vamos uniendo o concatenando en la variable listado de estudiantes. Esto iría dentro del for y una vez que salgamos del for imprimimos la variable listado de estudiantes. Bueno, veamos cómo se ejecuta el programa. Le damos run y aquí nos va a mostrar un mensaje que nos pide ingresa la cantidad de estudiantes. Le voy a decir que 3 y por cada estudiante me va a decir ingresa el nombre del estudiante, inicia con estudiante 1, digamos que el nombre es Juan, luego me pide el nombre del estudiante 2, voy a decirle que María, y luego el estudiante 3 vamos a decirle que Patricia. Entonces el programa me va a mostrar el listado con Juan, María y Patricia. Miren que acá incluso aparece separados por comas porque acá cuando uní la cadena con el símbolo más le coloqué una comita. Entendamos un poco cómo funciona o cómo sería la prueba de este código, la prueba de escritorio, o sea, internamente cómo trabaja el código. Entonces vamos a hacer la prueba de escritorio, supongamos que la cantidad de estudiantes es 3 y empieza en 1, el listado de estudiantes empieza en vacío. Lo primero que nos aparece por pantalla es el mensaje pidiendo la cantidad de estudiantes. Supongamos que va a ser 3, le damos el valor de 3. Luego, ¿qué más hacemos? Entonces, se inicia la variable listado de estudiantes en vacío. Luego hacemos el for donde la i arranca en 1, colocamos acá 1. Luego aparece el mensaje por pantalla, ingrese el nombre del estudiante, le ingresamos Juan. Miren que queda guardado en la variable nombre estudiante. Como esta instrucción se hizo después de esta, la coloco más abajo. En la variable listado estudiante, entonces me dice que una lo que hay en listado estudiantes, que inicialmente es vacío, con la palabra Juan, quedando por tanto allí Juan. Luego no se sale del ciclo, sigue dentro del ciclo la variable y pasa a valer 2. Para i igual a 2 todavía se hace el ciclo. Va a preguntar ahora el nombre del estudiante. Le vamos a decir que Pedro. De igual manera concatena el listado de estudiantes, lo que hay en listado de estudiante más Pedro, quedando Juan Pedro. Seguimos dentro del ciclo, la variable i se incrementa, queda valiendo 3. Luego pregunta el nombre otra vez del estudiante. En la prueba de escritorio pues coloque Ana.
y en listado estudiante va a quedar Juan, Pedro y Ana. ¿Listo? Al final, pues me va a imprimir un listado único y lo hace hasta 3. Esa sería la prueba de escritorio.